rostro joven de la iglesia ante los que sufren. Puede sonar quizá un poco negativo, un poco cabizbajo el título, pero tiene algo clave, que a partir de este sufrimiento, ¿cierto?, todos los que estamos acá presentes hemos sabido anunciar, o estamos llamados a anunciar, a poner en este rostro que sufre, ¿cierto?, la buena noticia, el Evangelio. Entonces, de eso vamos a conversar con estos invitados a este panel, ¿cierto?, que hay que decir, somos jóvenes, ¿cierto? Entonces vamos a partir con Evangelina Musante, tecnóloga médica del proyecto Innovación Santo Tomás, Adultos Conectados, Prende y Aprende de Temuco. Muchas gracias, Evangelina. Francisco Lorrieta, ingeniero comercial de la Universidad Católica y director de la Pastoral de la Universidad Católica. Francisco, buenas tardes. Beatriz Jiménez, de Navarra, de estudiante de periodismo de la Universidad de Navarra, está por terminar, por lo que me contaba, y también creadora del cortometraje Faraway Land, ¿cierto? Muchas gracias por venir. Y Raúl Sepúlveda, un joven voluntario de Chillán, de la Santo Tomás también, así que muy bienvenido. Gracias por la invitación. La idea, ¿cierto?, es conversar frente a este tema, como un poco ya lo anunciaba, ¿cierto?, esto de la iglesia joven de la iglesia ante los que sufren, y empezar conociéndolos, comentando su vida, su historia, y cuál es la relación y el nexo que van a tener, ¿cierto?, con este panel. Comenzamos contigo, Angelina. Micrófono todo tuyo ahí para presentarse. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mi nombre ya lo dijiste, así es que no voy a volver a decírselo. Esto de estar en la mesa de jóvenes es impresionante, ¿eh? Pero estoy acostumbrada a estar con los jóvenes, así es que no me siento tan mal. Por lo demás, me ha dado la suerte, al igual que el padre acá, de hacer de Cupido muchas veces. Entonces, también con el proyecto que yo lidero en Temuco, he podido conocer mucho a la gente y llevarlos a unas realidades que probablemente la gente no conoce. Nosotros allá en Temuco tenemos una casa de responsabilidad social universitaria que yo dirijo desde el año 2005 y que ha dado pie a trabajos, ¿no es cierto?, voluntarios, trabajos articulados a asignaturas en aprendizaje y servicio, y trabajamos con muchísimas carreras del Centro de Formación Técnica, del Instituto Profesional y de la universidad. Dentro del trabajo que nosotros desarrollamos, lo hacemos en la comunidad de Padre Las Casas, que es una comunidad que está, una comuna que está aledaña a Temuco, que tiene alrededor de 60.000 habitantes, la mayoría de ellos, más del 70% rurales, de la etnia mapuche, y en donde nosotros, al igual que el padre ha contado, hemos podido ver con nuestros estudiantes situaciones en que, estando en Chile, no en el Congo, estando en Chile, a 3 kilómetros de una gran ciudad como es Temuco, hay niños que no conocen los yogures, o hay niños que nunca se han comido un dulce. Entonces, esas cosas nosotros con los estudiantes de Santo Tomás hemos podido verlas, y a partir de eso ellos han creado muchísimas redes y cosas que han ido en beneficio de estas personas. Además, tuvimos la suerte el año pasado de poder participar en el primer concurso de Transformar para Impactar, de vinculación con el medio de acá de la universidad, con este proyecto que se llama Adultos Conectados, Prende y Aprende, porque nosotros allá trabajamos con 56 agrupaciones de adulto mayor. Hablamos con ellos, todos ellos tienen una gran vulnerabilidad socioeconómica. Hablamos con ellos y les preguntábamos qué querían ellos que nosotros hiciéramos. Y ellos dijeron que querían aprender redes sociales. Entonces hicimos este proyecto de innovación social, en que nosotros les vamos a enseñar a alrededor de 800, un número súper ambicioso, pero a lo menos de aquí a noviembre vamos a haber llevado 200 personas, adultos mayores capacitadas en redes sociales, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, contactarse con sus nietos, con sus amigos, publicar fotitos, etcétera, que es lo que ellos quieren.
Y por otro lado, como sabemos que son de escasos recursos y que no tienen la posibilidad de tener acceso a Internet o a computadores, vamos a hacer un cibercafé en esta casa de la familia, que es la casa de responsabilidad social que tenemos en la comuna, en donde les vamos a permitir a ellos usar 5 computadores durante todo el día con alumnos voluntarios que los van a estar ayudando a recordar lo que ellos han ido aprendiendo hasta que tengan un buen refuerzo de este aprendizaje. Ha sido maravilloso, ellos están tremendamente encantados con lo que va a pasar, y yo creo que de verdad se va a cumplir esto de transformar para impactar, que es el lema de vinculación con el medio este año. Esperamos que se cumpla. Tenemos la asesoría de Social Lab, que es la empresa de innovación social que está asociada en este momento a Santo Tomás. Así es que, bueno, la idea es que los estudiantes tengan este aprendizaje significativo y se acerquen a esta espiritualidad, ¿no es cierto?, que nos puede dar el hecho de darnos cuenta que hay personas que tienen menos que nosotros y que sufren, ¿no? y que nosotros con muy pocas cosas que hagamos estamos logrando cosas fantásticas. Como decía Sor Teresa de Calcuta, ¿no es cierto?, a veces lo que hacemos es una gota en el mar, pero si no fuera esa gota, no sería el mar. Así es que eso. Muchas gracias. Antes de finalizar, vamos a tener una ronda de preguntas para que también en un momento puedan ir anotando sus preguntas, inquietudes en base a lo que vaya saliendo acá provechosamente. Francisco. Gracias, Enrique. Yo les voy a contar, antes voy a agradecer. Quiero agradecer a la Esther, a la Maite, no sé por dónde anda escondida, trabajando, pero por este espacio, también a la autoridad de la universidad. Es un muy bonito espacio. Ya hemos escuchado testimonios, varios testimonios bien impresionantes. Vamos a seguir escuchando otros testimonios que yo tuve el privilegio de escuchar una pizca ayer en una comida que tuvimos. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Y yo, más que contarles de algún proyecto en específico, yo he trabajado en diferentes proyectos, entonces no quiero irme a uno más específico, sino que quiero contarles un poco más mi experiencia personal y por qué alguien joven, tan joven como yo, porque alguien joven, yo soy ingeniero comercial, ha decidido ponerse a trabajar full time en instituciones de iglesia. Yo llevo 2 años trabajando full time en instituciones de iglesia. Y les voy a contar un poco por qué. Ojalá alcance, no robe tantos minutos. Soy de Concepción. Ahí lo primero, soy de Concepción. ¿Hay algún penquista por acá? ¿No? ¿Soy el único? ¿O el único? En las redes sociales sí, porque recordemos que muy bueno. Ahí está la cámara. Transmitiendo vía streaming. Bien Conce. Sí, se está transmitiendo vía streaming este congreso, así que ahí la gente de Concepción también puede saludarte. Bueno, yo soy de Concepción. Concepción es una ciudad muy masona, hay pocos católicos. Mi colegio era un colegio católico bien pequeño. Toda mi generación éramos 23 alumnos. Y hacíamos diferentes actividades de voluntariado, de apostolado, de acción social. A veces hacíamos trabajo en invierno, en verano. Ahí iba un grupo un poquito más grande, pero en los apostolados y los voluntariados que eran de compromiso más semanal, éramos 3, 4, así, a veces 5, ya eso era, nos lanzamos al estrellato. Y bueno, yo soy ingeniero comercial, entonces me vine a estudiar a Santiago, a la Universidad Católica. Llego a estudiar, primer año, y un amigo me invita a unos trabajos, un proyecto de voluntariado, que el proyecto se llamaba Trabajo País, y me dice, vamos a construir una biblioteca. Yo, perfecto, voy a los trabajos, llego, no sabía que eran católicos, Trabajo País no me dijo nada en su nombre, no sabía que eran de la Pastoral UC, yo no tenía idea de la existencia de la Pastoral UC, yo solo sabía llegar de mi casa al campus San Joaquín, eso es de memoria. Estoy en estos trabajos, no me armé rollo con que eran católicos, con que eran de la pastoral, me pude poner al servicio de los demás en esos días, pude hacer oración en comunidad, oración personal, lo pasamos bien. De hecho ahí conocí a una polola que tuve, así que también
se extiende esta realidad amorosa en estos voluntariados. Y bueno, me gustó el proyecto, me empecé a involucrar más, empecé a tener más cargos de responsabilidad, empecé a ir al norte, Valle del Elqui, son diferentes zonas de Arica, a construir diferentes cosas, y ahí empecé a conocer más la Pastoral UC, de verdad. Empecé a conocer que habían otros proyectos, y aquí tuve una primera gran impresión, una primera gran experiencia en mi vida de fe, más de joven adulto, acá en Santiago, que me ha marcado un poco también en lo que estoy ahora, que yo miraba para un lado y veía que había un grupo grande de voluntarios que estaban haciendo, pero grande, 200 voluntarios, que estaban haciendo acompañamiento y organizaban visitas para ir toda la semana a hospitales, a psiquiátricos, a cárceles de menores. Yo empecé a ir, de hecho, a cárceles de menores, hogares de ancianos. Miraba a otro lado y otro grupo grande de voluntarios que quería hacer reforzamiento preuniversitario, talleres a personas que tenían escasos recursos. Miro para otro lado y encuentro que hay un grupo de estudiantes, y esto lo encontré impresionante, que quería acompañar a otras estudiantes que eran padres o madres en la universidad y que se les hacía difícil su paso por la carrera en la universidad por tener un hijo. Y otros estudiantes querían acompañarlo. Miraba a otro lado y veía cómo un grupo de voluntarios, también muy grande, quería evangelizar a través de la música. Los que estuvieron en la misa, de hecho tuvieron ahí un poco de esa música en el coro. Arte, cultura, investigación, alumnos que querían hacer investigación para generar un diálogo entre la fe y la razón. Y eso me impresionó. Dije, de pasar de un voluntariado de 3 personas a ver esta tremenda cuestión de jóvenes y decir, hay una iglesia joven que está viva y que palpita, está palpitante y tiene infinitos iniciativas, proyectos. Bueno, eso me causó una primera impresión y yo dije, este es mi lugar, tengo que trabajar acá. Bueno, pasé por diferentes proyectos de la pastoral y me pidieron que ya me ponga a trabajar oficialmente al final de mi carrera. Entonces estaba trabajando part-time en la pastoral, part-time sacando mi carrera. Y cuando estaba en eso, ya en los últimos exámenes, de hecho con mi examen de grado, me llaman de la conferencia episcopal y me dicen, un obispo que yo no lo conocía, de hecho me mandó un WhatsApp, me dice, hola Francisco, soy Monseñor Fernando Ramos, me gustaría tener una reunión contigo, me gustaría conocerte, ven al arzobispado y nos juntamos. Yo, ya, voy al arzobispado y me dice, estaba él con otra persona, y me dicen, Francisco, viene el Papa a Chile. Y estamos armando la comisión nacional que va a organizar esta visita. Y queremos que tú seas parte de esta comisión, porque ahí trabajado harto con voluntariado y todo. Y que te hagáis cargo del área del voluntariado, de los voluntarios papales. Yo me fui de espalda en ese minuto, tenía 23 años. De hecho, yo creo que Monseñor Fernando Ramos y Javier Peralta, que era la otra persona que estaba ahí, se deben acordar de mi cara en ese minuto. Lo pensé un tiempo, porque aparte estaba estudiando para mi examen de grado, que es un estudio más intenso. Lo pensé un tiempo, bueno, dije que sí, y ahí me metí en toda esta organización, que fueron 7 meses de trabajo bien intenso, un desafío, por supuesto, humano, profesional, también espiritual. Y ahí tuve una segunda gran impresión en mi vida, sobre todo en mi vida de fe, que trabajando en el voluntariado, a cargo del área del voluntariado, me tocó relacionarme con todas las diócesis de Chile, todas, del norte, del centro, del sur, con muchísimos movimientos, carismas, parroquias, colegios católicos, de todo. Más de 500 instituciones de iglesia. Y en esto yo conocí una iglesia muy diversa, muy diversa, como la iglesia del norte es totalmente diferente a la iglesia del sur. Y acá nosotros vemos con la presentación, y bueno, después vienen otras experiencias internacionales, cómo también está esta iglesia del mundo, y a veces cómo sirve tener esta perspectiva de que somos parte de algo más grande. Y que mi manera de hacer iglesia no es la manera de hacer iglesia. Y eso, bueno, trabajando para esta organización del área del voluntariado, la visita del Papa, tuve esta segunda gran impresión de conocer una iglesia diversa,
y que también estaba en todos los rincones de Chile. En el rincón que uno no se podría imaginar, había alguien o había un voluntario, alguien que se había inscrito, y también era una iglesia viva en muchísimos rincones. Y no estoy hablando de estructuras de organización, de instituciones, estoy hablando de comunidad de base, de personas. Hay alguien en ese rincón haciendo iglesia, de una manera muy diferente a la mía. Eso me ayudó a tener una perspectiva de iglesia también, que era sentirme parte de esta iglesia de Chile, y que a veces diferencias tan pequeñas que tenemos y a veces nos agarramos por cosas tan sencillas. Creo que eso me ayudó muchísimo. Bueno, para no quitar más tiempo, hay una tercera impresión en mi vida, pero se la voy a contar quizá en una de las preguntas. Muchas gracias. Dejemos espacio para hablar, profundizar con el tema del Papa. Gracias, Francisco. Beatriz, cuéntanos de ti, de tu experiencia, el cortometraje. Sí, bueno, primero voy a copiar un poco la idea de Francisco, porque quiero agradecer, ante todo, el haberme dado la oportunidad en Santo Tomás como institución, como universidad, como espacio, para poder abrir este diálogo, porque al final es una forma de evangelizar también, ¿no?, a raíz del testimonio. Entonces, yo voy a explicar básicamente el documental, pero también la raíz del documental, porque siempre hay una causa para cualquier cosa. Entonces, bueno, yo en 2016, no sé si alguien conoce el conflicto migratorio sirio a raíz de la guerra de Siria. Bueno, pues en Europa tenemos mucho esta problemática actualmente, es a nivel pues, migratorio un desafío muy grande de cómo integramos a esta gente que huye de la guerra. Y en 2016 en 2015 fue el gran boom, ¿no?, de un montón pues, de miles de personas que habían cruzado la frontera, se habían desplazado por mar hasta Grecia, y Grecia en ese momento, ya en 2016, estaba completamente colapsada. O sea, no sabían qué hacer, el gobierno no tenía capacidad para gestionar esa problemática. Entonces hubo una noticia, yo estaba estudiando en Barcelona en aquel momento, que me impactó mucho en el periódico, y me acuerdo que me quedé pues, en silencio media hora porque no me lo podía creer. Había habido un naufragio no sé si os acordáis, de Lampedusa, muy grande, más de 200 personas muertas en el mar, y en ese momento sentí una llamada de, también obviamente, esto lo expliqué ayer un poco en la cena, porque yo creo que al final, si uno tiene una experiencia cristiana, que al final una experiencia cristiana no deja de ser una experiencia de amor hacia su persona, lo que no puede pasar por alto es que no puede pasar por alto el horror, y como decía bien el obispo esta mañana en la misa, un católico es el que mira el sufrimiento de frente, y yo cuando lo ha dicho es que he sentido realmente la identificación con esa frase, porque he pensado realmente estamos en este mundo también para dar testimonio de amor en situaciones conflictivas, que de hecho es la radicalidad de eso donde más se ve, yo creo. Entonces ahí vi la noticia y dije, tengo que ir a Grecia, tengo que ir a Grecia como sea. A finales de año, me cogí una mochila, nadie me quería acompañar, mis amigos me decían que no, me da igual, yo me voy. Entonces cogí la mochila, me fui allí y no tenía ni idea de nada. Yo me planté en el puerto del Pireo de Atenas, donde había aproximadamente 2.000 personas viviendo en condiciones nefastas. Tiendas de campaña de estas de supermercado de los chinos que llevan 6 meses allí puestas, con familias de 8 miembros viviendo allí sin casi comida. De hecho, dependían de la caridad de la gente que fuera allí, pasaba por ahí para comprar lo que fuera. Entonces ya, primera impresión mía, muy chocante, de decir, esta gente, si no es por otra gente, muere. O esta gente, si no es por otra gente, su hijo tiene una infección de conjuntivitis que se le complica y acaba pues sin un ojo. O sea, claro, yo que siempre lo he tenido todo, ¿no? Primera impresión. Una familia pues media, casa, techo, comida, decir, esto no lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, bueno, fue una semana muy intensa, porque estuve solamente una semana, no podía quedarme más tiempo, y volví a Barcelona con un montón de experiencias. Hay una muy concreta que siempre explico, que es que yo estaba jugando es que había muchísimos niños que se aburrían completamente, porque los padres estaban con los más pequeños, que tenían 2 meses o 1 año, y estamos hablando de niños que tenían pues 6 años o 7, hermanos que estaban en el campo sin hacer nada y necesitaban pues entretenerse. Entonces tú llegabas allí con una pelota comprada pues de lo que fuera, y tenías una marea de niños de igual 150 chiquillos que llevaban sin ver una pelota en muchos meses y se les iba loquísimo. Entonces yo llegué con una pelota, empezamos a jugar, y entonces yo me caí y me hice una herida en la mano. Y justo media hora antes había conocido a una niña que tenía 12 años que se llamaba Nusra, que era siria del Kurdistán, del norte. Y esta niña la conocía de hace media hora, ¿no? Y cuando vio que me pasó esto, se fue corriendo y desapareció. Y yo pensando, qué raro, o sea, ¿dónde habrá ido? Y volvió con una tirita.
Y en ese momento yo me quedé completamente trastocada porque pensé, una tirita, cualquier medicamento es lo último que hay en un campo de refugiados. De hecho, no hay una tirita. Para empezar, ¿dónde la has cogido? ¿Dónde la has conseguido? Sí, eso iba a decir. Tirita sería parche curita acá. Vale, eso. Sí, sí, parche Pues curita. chileanizando, Sí. parche curita. Parche curita. Sí. Vale. Pues esta parche. Y entonces, bueno, pues yo cuando aparte que, o sea, y en esa niña, en ese rostro de esa niña en ese momento, pude ver demasiadas cosas que luego o sea, no entendí en el momento, porque uno no entiende nunca este tipo de caridad. O sea, es una niña que ha perdido todo. De hecho, me explicaba que su mejor amiga había muerto estando ella paseando con su amiga en Alepo. Le habían disparado a la mejor amiga, que le podría haber tocado a ella, ¿no? Bueno, pues una persona que viene de esta situación, que ve algo así, que tú como europeo que lo tienes todo, bueno, pues te da algo, o sea, y aparte me sopló la herida como si fuera una madre, o sea, decías, tiene 12 años, pero estoy viendo aquí como un gesto de misericordia conmigo que yo no estoy, o sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Bueno, todo esto fue haciéndome ya en mí y yo volví a Barcelona con una sensación de impotencia muy grande, de impotencia, de qué quiere ahora Dios de mí, esto qué significa, no entiendo nada. Y luego tampoco la sensación de no me merezco. O sea, abría como decía un poco el sacerdote, o sea, yo abría el agua y decía, ¿por qué yo y ella no? Comía un plato y ¿por qué yo y ella no, no? Y empezaba como a tener este diálogo conmigo. Y luego pensé, a ver, Bea, estás estudiando periodismo, tu vocación desde hace mucho tiempo la tienes muy clara, que es comunicar realidades que tú crees que son verdaderas, pues ¿por qué no partes de esto? Entonces empecé a pensar, estuve mucho tiempo pensando qué hacer y me di cuenta que los medios de comunicación en general tienen un problema muy grande, que es que creen que no hay que mojarse con nada, ¿no? O sea, no hay que tener nunca una valorización, o sea, un punto de vista de nada, que hay que ser completamente objetivo, uno tiene un criterio ante la realidad. Entonces yo me daba cuenta que, por mi experiencia, yo sí que tenía una esperanza o una hipótesis de esperanza en mi vida, porque tuve una conversión a los 15 años, que esto forma otra parte de mi vida. O sea, yo tenía un punto de vista de amor. Entonces pensé, pues vamos a utilizarlo, ¿no? O sea, vamos a mojarnos con el mundo. Tú has visto lo que ha hecho esta niña contigo, has visto amor en estos campos, por mucho que haya habido conflicto, ¿por qué no empiezas a explicar esto? Entonces empecé a pensar, hago un fotoreportaje, hago una crónica, hago tal, pero tengo que volver a Grecia para explicar estas sutilezas de amor que he percibido y que para mí son un rostro de, o sea, unas caricias de Cristo, ¿no? En un conflicto y en un dolor tan grande. O sea, no era ser ingenuo y decir, obviamente, vamos a buscar la verdad, o sea, la belleza en un sitio donde no la hay. No, es que yo tengo experiencia de que la belleza y el bien puede superar el mal y que la muerte no tiene la última palabra. Yo tengo experiencia de esto, por tanto, vamos a apostar. Entonces, empecé a juntar a unos amigos porque me di cuenta que la forma más eficaz de comunicar era mediante lo audiovisual, ¿no? O sea, vamos a hacer... Y con una locura muy grande fue, bueno, pues vamos a hacer un documental con este punto de vista. ¿Cómo? Con lo que yo me he dado cuenta, que es que los encuentros entre las personas, las amistades realmente fuertes en un contexto de dolor y de horror, pueden incluso hacer que la persona que ha sufrido todo esto tenga esperanza en su vida y que pueda mirar la vida con ojos nuevos, ¿no? Porque es lo que yo había visto en el campo. Pues voluntarios que iban allí, que tenían una relación, aparte imaginaos, en un contexto, el padre lo sabrá bien, y yo no soy nadie para hablar de esto, pero en un contexto tan radical todo se vuelve radical, la condición humana se radicaliza. Entonces, una amistad a veces es como el último, o sea, a lo que te aferras con todo, porque no te queda nada más. Entonces, yo descubrí la condición humana pues en ámbitos radicales, entonces dije, tengo que explicar esto. Entonces, la idea fue hablar con mis amigos, que justamente, providencialmente, pues en Barcelona tenía bastantes amigos que se habían graduado ya en el ámbito audiovisual, o sea, podría tirar un poco de las fichas, ¿no? De las cartas, los contactos que tenía, y empezaron a animarse con la idea. Pues sí, tal, empezamos a hacer una campaña de crowdfunding, pues fue complicado porque nadie creía en la idea, porque claro, en el mundo actual tú vas y dices quiero hacer un documental sobre refugiados sirios y era un contenido ya, estaba ya súper masticado, se hablaba siempre de lo mismo, pero no desde ese punto de vista, ¿no? Y yo decía, es que hay que hablar desde este punto de vista, desde la experiencia del amor, que no todo acaba en la nada, no todo acaba en la muerte, no todo acaba en el dolor, sin más, sin sentido. Tiene un sentido, se puede lograr un sentido. Y siempre con la hipótesis de, ya, pero Bea no
no impongas tú tu punto de vista, sino deja que la realidad hable por sí misma, como a mí me habló la realidad de esta niña que me dio la tirita, ¿no? Entonces, partimos de esta idea, ha sido un camino espiritualmente y personalmente de crecimiento interior muy fuerte, porque ha sido muy difícil hacer este documental. O sea, estuvimos un año entero imaginados para intentar recaudar el dinero y los medios, pero siempre es verdad que lo que ha pasado es que a cada minuto que había una complicación, yo dejaba una puerta de mi esperanza un poco abierta a ver qué decía Dios, ¿no? Y respondía. Un ejemplo muy concreto, hicimos una campaña de crowdfunding que eran 3.500 euros, tampoco es mucho, pero sí que nos costó mucho dinero, o sea, mucho esfuerzo lograr este dinero. Y a la semana antes de acabar la campaña, porque ya si no lográbamos todo el dinero, todo se devuelve a todos los donantes. Pues la semana antes hablamos justamente con los propagandistas, porque teníamos un amigo y tal, y nos acabaron de dar el dinero que nos faltaba. Entonces, para mí fue como un alivio de decir, realmente Dios está con nosotros. O sea, este tiene que salir adelante porque ha nacido del corazón y tiene que ser así. Y nada, no me enrollo más. O sea, espero que los que estáis aquí presentes, si podéis pasaros durante el almuerzo y ver el largometraje, creo que vale mucho la pena. Y si no, bueno, pues ya habláis conmigo y os lo paso, que eso siempre se puede hacer. Gracias y nada, gracias. Gracias, Beatriz. Paul, tu turno. Bueno, un poco impactado, un poco agradecido también por la oportunidad que se me da de estar acá, de poder compartir mi experiencia. Yo me siento en casa, yo soy de Santo Tomás, soy voluntario de Santo Tomás, pertenezco a la ciudad de Chillán, aunque soy de origen santiaguino, producto de la vida, me reencontré con mi papá biológico hace 3 años y se me dio la opción de volver a estudiar. Soy actor de profesión y actualmente me estoy instruyendo, me estoy capacitando para prestar otro tipo de ayuda a través de mi segunda carrera, a mi sociedad. Estoy estudiando servicio social y de esa forma también, escuché como barra por allá. Sí, ahí barra parece. Eso, futura colega. Y a través de esa instancia también se me dio la posibilidad de pertenecer al voluntariado que tenemos a través de la institución. Ser voluntario es una de las estrategias que tiene la Iglesia y que tienen las instituciones para poder acercarnos a nuestro prójimo. Y en sí el tránsito que tienen los jóvenes en una casa de estudio no simplemente se tiene que abocar o dirigir tan solo a lo que es académico. Santo Tomás brinda ese espacio a través de diferentes actividades y una de las principales actividades son los voluntariados. Comentarles que dentro de los 2 voluntariados que se hacen a nivel nacional se reúnen más de 1000 alumnos, desde Arica a Punta Arenas. ¿En qué consisten estas jornadas de voluntariado? Son jornadas donde vamos a darle dignidad a ciertos grupos sociales que están limitados, que están un poco olvidados de la responsabilidad que tienen de repente otro tipo de organizaciones, otro tipo de estamentos dentro de la sociedad, como son municipios, etcétera. Y ahí está la labor de nosotros, de los jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven, pero estoy en el tránsito. Ahí está la labor de nosotros, de poner nuestro material humano, nuestro grano de arena, nuestro amor, darle dignidad de verdad a nuestro prójimo. Contaba Evangelina la realidad que está en Temuco. Esa misma realidad también se extrapola a diferentes localidades. Nosotros, cuando estamos acostumbrados a estar en las ciudades, de repente olvidamos las condiciones que tienen de verdad nuestros hermanos, nuestros prójimos. Pero basta, como decía Evangelina, con, no sé, transitar 3 kilómetros, 4 kilómetros, para ver de verdad que las condiciones de repente son demasiado alejadas a las que nosotros estamos acostumbrados. Baños indignos, o sea, realidades de baños que no son las comunes, y personas que están habituadas a esas realidades. Nosotros en ese sentido hemos hecho una campaña en Chillán que es tratar de dignificar a las personas a través de un baño. Y cuando le estoy hablando de baño quiero recalcar el sentido de un baño. O sea, nosotros no tenemos los recursos económicos quizás para poner una ducha, para poner un WC, pero sí tenemos nuestra voluntad y nuestra capacidad para poder mejorar las condiciones de ese baño tipo pozo, que están instaurados muchas realidades de familia. Creo que eso es dar dignidad a nuestro prójimo. Cuando hablaban de mirar a nuestro hermano, de enfrentar la realidad, pero no una forma textual, sino una forma comprometida, esa es la acción de los voluntariados, esa es la acción de un voluntariado, esa es la acción de un voluntario.
entregar amor, entregar realidad y dignificar. Dignificar el camino, seguir el ejemplo que Cristo nos da, ¿no? O sea, creo que no hay más acción cristiana que mirar a nuestro prójimo de igual a igual. Y yo he descubierto en los voluntariados de Santo Tomás esa posibilidad. También tuve la oportunidad, cuando fui un poco más joven, yo soy actor de profesión, como les contaba, de poder recorrer Sudamérica. Y ahí también me enfrenté a otro tipo de experiencias. También tuve el regalo de Dios, yo creo, de poder a través del arte acercarme también a mi prójimo. Y ahí uno se empieza a visualizar y empieza a conectar, como también mencionaba Francisco, que no hay tan solo un sentido de cómo llegar al prójimo, que no hay tan solo una forma de acercarnos a nuestro prójimo, que no existe tan solo una iglesia. Yo creo que ese también es un desafío que tenemos nosotros los jóvenes, el ser un motivador de buscar nuevas formas de iglesia, de nuevas formas de intervenciones, de nuevas formas de amor. O sea, creo que es la voluntad de Dios, creo que es la voluntad nuestra, y creo que el esfuerzo que tenemos que poner en cada paso que nosotros damos. En parte eso. Muchas gracias, Raúl. Potente cada uno de la historia y los testimonios. Vamos a empezar a dialogar también ya y profundizar en algunos temas. Va a ir abierta las preguntas. La primera que quiero hacer es cómo se pasa a la fe, ¿cierto? A la fe. Algo que a todas luces es algo racional. Tu proyecto, el voluntariado, el cortometraje, tus trabajos pastorales. ¿Cómo pasamos a la fe? Algo que a todas luces tiene que ser por un tema laboral, de repente por un tema profesional, algo que tiene que ser por la razón. ¿Quién quiere responder ahí? Algo vislumbrado un poco Raúl, que es voluntad de Dios, historia de Dios, pero ¿cómo se pasa a la fe? Algo que a todas luces muchas veces tiene que trabajarse con la razón. Si entiendo bien la pregunta, es un poco de cómo esta fe más racional o esta creencia quizás más de la cabeza la incorporamos a nuestra vida, o cómo se hace ese traspaso de un desarrollo racional a la fe. Yo creo que en las experiencias de vida, la fe no es algo racional. Ratzinger, que ya lo han citado bastante, habla de la fe como el encuentro personal con Jesús. Entonces creo que eso es la fe. No llegamos de otra parte a la fe, llegamos del encuentro personal con Jesús. Entonces creo que y ese encuentro se puede dar de infinitas maneras. Se puede dar desde el arte, se puede dar desde la profesión, desde una vocación, Dios tiene la manera de encontrarse con cada uno, que es diferente para cada uno. Yo creo que eso es único, es exclusivo para cada persona. Pero sí yo creo, y aquí un mensaje para los jóvenes escolares, que a través de las actividades, de los apostolados, de los voluntariados, uno sí tiene espacios, lugares donde este encuentro, o donde es un espacio propicio para tener este encuentro. Sobre todo porque uno no está solo. Y cuando uno ve que hay otro joven que está en la misma que uno, está en la misma búsqueda, eso es muy motivante. Y yo creo que eso sí da un espacio para que uno tenga el encuentro personal con Cristo, que por supuesto que en comunidad. No vamos a sacar la iglesia solo, cada uno de manera independiente, es en comunidad. Y creo que en estos proyectos, o misiones, o trabajo, o apostolado, o lo que sea, si quieren juntarse a hacer música, creo que en cada uno de esos encuentros uno va desarrollando un espacio en comunidad para encontrarse con Cristo. Y yo creo que, usando las palabras de Ratzinger, eso es la fe, el encuentro personal. Me voy a sumar un poquito a la respuesta de Francisco y le voy a agregar un concepto más, el sentir, el escuchar de verdad a nuestro amigo. O sea, todos nosotros tenemos a nuestro amigo que nos habla, que nos espera, ¿no? Que nos quiere guiar. Y estamos contaminados de repente por muchas situaciones que no nos permiten querer escucharlo, que no nos permiten, o sea, que no nos deja a nosotros querer sentirlo. Yo creo que eso, que el permitirnos de verdad y de una forma sincera, el sentir a Cristo, el sentir a Dios en nuestro corazón y traspasar lo que Él necesita, traspasar lo que Él necesita a nuestra sociedad.
Yo no sé si añadir algo más porque son dos pilares muy fuertes, entonces igual yo me quedo aquí a medias, pero lo que sí que creo importante añadir, como igual no punto pilar, pero sí anexo, adjunto, es la libertad personal. O sea, yo, sobre todo en mi camino, que yo soy una persona muy resistente, ¿no? Y muy radical, en el sentido de, pues, no, sí que sé que quiero vivir con fe, sí que sé que quiero darme a los demás, pero luego tengo muchas cosas que no, mías, ¿no? De tener que ceder, que no sé hasta qué punto quiero ceder, ¿no? Y creo que esto es sobre todo la gente joven, que tenemos un gran problema de que nos han vendido la moto, en sentido, no sé si aquí se dice esta expresión, pero... Pomada, no han vendido la pomada. Ah, nos han vendido la pomada. Sí. Pues es más bonito en chileno. Sí, sí de que uno puede ser feliz construyendo muchos mitos sobre sí mismo, ¿no? Y muy narcisista y muy sobre todo con el tema de las redes sociales, el Instagram, ¿no? De irte a un montón de sitios, ser muy feliz y con todos, o sea, tú sientes que no tienes límites de expansión y eso te puede venir muy en contra. Entonces, hasta que uno no hace el esfuerzo de, no sé, decir, pero yo qué quiero para mí, o sea, cómo quiero ser, cómo quiero vivir, al final estamos aquí por un tiempo limitado, ¿quiero ser una persona para mí o quiero ser una persona para los demás? ¿Qué es lo que me va a hacer más feliz? Y yo, sobre todo, experienciar, o sea, yo estoy muy a favor de que uno tiene que darse cuenta que no se basta a sí mismo y hacer esa experiencia para darse cuenta que quiere lo otro, y lo otro es darse a los demás. No, o sea, no creo que sea de manera teórica, igual que Francisco explicaba, porque se quedó admirado viendo una multitud, un pueblo joven moviéndose por la caridad, que eso atrapa el corazón. Pues yo creo que tenemos que ser atraídos, o sea, por Dios y dejarnos arrastrar por ese amor y decir, es que esto me ha conquistado, es atractivo para mí y quiero que mi vida sea igual. Porque mi vida tiene más valor si lo hago, no porque una cosa de racionalmente quiero ser mejor. No, es que no vale la razón, no vale la teoría, vale que tú quieras, por amor a tu vida y porque quieres que tu vida sea vivida plenamente, pues consecuentemente tienes que actuar, ¿no? Ceder, sobre todo. Creo que es un tema de eso. Y el catolicismo, el cristianismo en general, a mí me encanta porque y la iglesia, sobre todo, que es la casa esta educativa, la casa educativa en que tú vas descubriendo la fe. O sea, yo, al menos en mi vida, lo que he experimentado es que yo he tenido un encuentro, ¿no?, con Cristo, pero que no simplemente ha sido de un día a la mañana de, vale, ahora creo, ¿no? Es un camino de ir redescubriendo constantemente. O sea, no es que de repente ya tienes todo claro, al contrario. O sea, muchas veces no. Y no sé. Entonces, tenemos la gran ventaja de estar dentro de la iglesia y que la iglesia es esta gran casa en la que uno puede ir dialogando con este encuentro que ha tenido y seguir comprobando qué es lo que vale para su vida, que eso es lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto aclara algo, es simplemente un anexo, pero sí. Oye, yo quiero decir algo cortito igual. Bueno, acá nos encontramos con harta gente joven que ya dio ese paso y que está metido en estos voluntariados y que ha conocido el dolor, pero hay muchos otros que son estudiantes nuestros de Santo Tomás y que no han tenido esa oportunidad. Entonces, la idea que nosotros tenemos en el proyecto que tenemos en Temuco es justamente eso, enfrentarlo con estas realidades y darles la facilidad de poder ellos hacer una reflexión, ¿no es cierto? Y darse cuenta que a partir de esa reflexión puede cambiar todo en su vida. Nosotros tenemos un lema allá, yo siempre les digo, lo primero que les digo cuando entran, acá tenemos un virus, se llama solidaridad. No hay que vacunarse. Entonces, está prohibido vacunarse contra la solidaridad. Y eso es el primer paso, ¿no es cierto?, a descubrir toda esta espiritualidad que a ti te lleva a tantas otras cosas y a enfrentarte de otra manera y con este amor que ustedes dicen, que me encanta, y por eso me encanta trabajar con gente joven. Esa idea, ¿no es cierto?, de poder acercarse a Dios y acercarse a esta espiritualidad, que en el fondo es la que todos necesitamos, porque todo el mundo necesita tener esta espiritualidad. Yo, como tecnólogo médico y como tecnólogo médico clínico, que trabajé muchos años, vi mucha gente morir, y la gente que decía que no creía en Dios, lo último que gritaba era, Dios mío, ayúdame. Entonces yo le decía, pero ¿para qué si no existe? Entonces me decía, bueno, pero parece que lo estoy viendo. Sí, un poco estaba respondiendo ya porque comenzaron las preguntas y había una para ti, Evangelina, que decía,
¿Cómo atraer a los jóvenes a una iglesia que sufre, sabiendo que tantos jóvenes sufren la pobreza espiritual? Yo por ahí voy un poco la respuesta, o sea, el tema de la solidaridad. Bueno, yo creo que los jóvenes son sorprendentes. Yo siempre les digo a ellos, ustedes son súper buenos, lo que pasa es que no son consecuentes, eso es un problema. Tienen que ser consecuentes, si son buenos, sean consecuentes. Y creo que ellos son buenos en general. El problema es que no siempre tienen la posibilidad de reflexionar sobre eso y de enfrentarse a situaciones que para ellos son absolutamente desconocidas y viven en una burbuja que sus familias, sus padres, qué sé yo, han creado para ellos y que está bien, está dentro de ese amor familiar, ¿no es cierto?, de la protección que todos le brindamos a nuestros hijos. Sin embargo, hay otras realidades y cuando los jóvenes las conocen, sí son capaces de reflexionar y sí son capaces de cambiar su forma de pensar. Yo en el programa que lidero en Temuco, he hecho un estudio en que apliqué, la noche les conté un poquito, apliqué una encuesta en estudiantes que pasaban por el proyecto, ¿no es cierto?, Casa de la Familia. Antes de ingresar, nunca habían tenido ellos trabajos comunitarios ni encuentros con la comunidad, y cuando se iban. Y el perfil valórico, la encuesta se llama el cambio del perfil valórico de Brickman, tenía cambios significativos, sobre todo en algunos ámbitos como por ejemplo entender al adulto mayor, entender la vulnerabilidad, entender que, como dijo delante, los pobres y los vulnerables están en todas partes. Los vulnerables no están en África, están aquí dentro de la sala, porque todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Entonces, está en qué parte nos estacionamos nomás. Entonces, los jóvenes son capaces de hacer esa reflexión y son capaces de agradecer lo que tienen y de saber de que hay algo más que nos está guiando y que nos está llevando por distintos caminos, pero en el fondo para que nos ayudemos todos. Muchas gracias, Evangelina. Hay una pregunta para Francisco, dice, ¿por qué trabajar para la iglesia como laico si el mundo te ofrece mayores beneficios económicos? Bueno, por un poco lo que les estaba contando, estas impresiones que yo he tenido en mi vida, cuando después me ofrecen esta pega en la pastoral, ser director de pastoral, que igual estoy contratado por la universidad, no es un voluntariado, pero con estas impresiones de ver una iglesia joven, de ver una iglesia viva, diversa, sobre todo una iglesia joven que se pone al servicio de los demás, yo dije, no puedo decir que no. Quizá es una etapa de mi vida, en el futuro no sé lo que voy a hacer, pero ahora yo lo veo como una misión personal, también como un llamado particular de Dios hacia mí a que dedique estos tiempos de mi vida a trabajar, a dedicar mi vida profesional a la iglesia. Quería sumar un poco sobre la pregunta anterior. Creo que el Papa habla mucho en Christus Vivit, esta exhortación apostólica que sacó a propósito del Sínodo de los Jóvenes, habla de cómo esta generación de jóvenes tiene una conciencia social mayor que la generación anterior. Y creo que eso habla de una juventud más revolucionaria, una juventud, o sea, es una característica muy positiva de la juventud. Y creo que, bueno, también esto yo lo he tomado un poco como desafío personal en lo que estoy trabajando, pero cómo hacer que la iglesia acoja a estas particularidades que tiene esta juventud, que es esta la juventud que ha puesto el tema del feminismo con tanta fuerza en este último tiempo, que quiere generar un aprendizaje social en cuidar mejor a la mujer, tratarla con la dignidad que tiene la mujer. Por supuesto que hay cosas del movimiento feminista que están en contra de principios cristianos como el aborto, pero son cosas más particulares, pero en las cosas fundamentales creo que la juventud propone ideas revolucionarias que son muy buenas y que como iglesia tenemos que saber tomarlas, tenemos que saber aproximarnos para
correr al ritmo de los tiempos, que la iglesia corra al ritmo de los tiempos, no que nos quedemos un poco en el pasado. Me salté a la pregunta un poco anterior, pero creo que hacer una iglesia atractiva para los jóvenes es hacer una iglesia de jóvenes, donde los ritmos, donde las dinámicas también, los jóvenes tengan ese protagonismo en poner las dinámicas que en general siempre están más de los adultos hacia los jóvenes. O sea, las pastorales de jóvenes son una pastoral de adultos que hace pastoral para jóvenes. Y tiene que ser una pastoral de jóvenes que hace pastoral para jóvenes. Me escapé para la pregunta anterior. Beatriz, cuéntanos tu conversión. Así de concreta la pregunta. Qué difícil, ¿eh? No. La verdad es que explicar una conversión nunca es fácil, porque además es tan íntimo que las palabras se quedan muy cortas. Creo que aquí mucha gente tendría experiencia de esto, pero bueno, lo voy a intentar. A los 15 años, o sea, todo es muy sencillo, ¿eh? Yo estudiaba en un colegio que es el Abat Oliba CEU, de hecho, de la también fundación San Pablo CEU, en Barcelona. Y uno cuando es joven tiene muchas preguntas siempre, de qué va a hacer con su vida, qué sentido tiene esto, por qué tengo que estudiar, ¿no? Y son preguntas que el mundo tiende a callar porque parece que no tienen respuesta. Pero a mí lo que me pasó en el colegio es que los profesores lo que hacían no era reprimirme las preguntas, sino incluso multiplicármelas o quintuplicármelas. O sea, yo salía con más preguntas de las que entraba a clase. Y me daba cuenta que esto era porque ellos no tenían miedo de responderlas. Y porque en el fondo yo percibía por su manera de explicar la historia, su manera de explicar la literatura, que ellos no tenían miedo a vivir. Entonces ya esto fue la primera intuición a los 15 años que dije, vale, o estos son un grupo de filósofos, ¿no? Porque yo también leía mucha filosofía y pensaba, bueno, pues son un grupo de filósofos profesores que son así como muy liberales y necesitan exprimir la vida, entonces tienen una teoría de la existencia pues muy existencial, ¿no? Perfecto, pues me voy con... Entonces, mis padres eran católicos, pero yo siempre he estado como muy... Eso en la época estaba muy reactiva, ¿no? Porque era un tipo de catolicismo que, por una visión errónea mía, pensaba que me encerraba más a una parte del mundo en lugar de abrirme al mundo. Pero con estos profesores empecé a percibir lo contrario. Entonces empecé a ir con ellos, proponían unas escuelas, se llamaban escuelas de comunidad, en las que leíamos a un sacerdote que se llama Luigi Giussani, italiano, y entonces en ese momento me di cuenta que ellos eran católicos. Entonces dije, oh, qué mal, ¿no? En plan, entonces ahí hice todo un proceso de darme cuenta de lo que realmente era el catolicismo. Y ha sido un camino fascinante. Ahora tengo 23, desde los 15, y como digo, es un camino. O sea, uno está una frase que hice en el Evangelio, que dice, en mi carrera por alcanzarle, ¿no? Constantemente. Por alcanzar a Cristo y por darme cuenta aún que me ha pasado, porque aún me lo estoy respondiendo. Pero lo que sé es que lo que me pasó ese año en las clases, en mis amistades con profesores, en cómo me miraban a mí, como nunca nadie me había mirado, con un tacto, una delicadeza y un amor hacia mi corazón, sin ahorrar nada, que yo pensaba, esto nunca lo he visto en otro lado. Entonces, la verdad es que me da igual si son masones, si son lo que sea. Yo lo que me doy cuenta es que aquí en este lugar se trata al ser humano como realmente se merece ser tratado, o por lo que yo estoy experimentando en mi vida. Hay un cuadro de Caravaggio que es la Pasión de San Pedro, la crucifixión de San Pedro, que es mi cuadro favorito. Y o sea, me gusta mucho esta imagen porque si uno ve ese cuadro y ve la cara de San Pedro, tiene la impresión de que él no se está enterando de nada. O sea, ves a un hombre mirando al clavo con una cara de no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ves a alguien que ha sido completamente cambiado en su vida, que aún está entendiendo lo que le ha pasado, pero sabe que le ha cambiado la vida aquello que le ha pasado. Y que da la vida por eso. No acaba de entenderlo del todo, pero sabe que es un hombre nuevo a raíz de lo que le ha pasado. No sé, si veis el cuadro es mucho más fácil de entender que yo aquí explicándolo mal. Pero, no sé, entonces, ha sido por un poco lo que explicaba Francisco, que es la base de todo, de la Iglesia, de la encarnación, del encuentro con personas católicas que me han descubierto el rostro de Cristo. Porque el rostro de Cristo tiene rostro, actualmente, porque hay personas que lo encarnan. Si no, sería una completa abstracción, ¿no? Y es por la carne, es por la mirada, por el gesto, por todo, que uno puede percibir el amor de Dios. Si no, sería todo... Y somos, menos mal, seres emocionales, no seres puramente racionales y máquinas, ¿no?
O sea, creo que yo sigo defendiendo que es por la afectividad que uno llega a convertirse, que si no, no sé, o como en las labores de voluntariado, en las labores de sociales, es que es el rostro más activo de la Iglesia. Bueno, no sé si responde, ya sé que me quedo muy corta, pero espero que responda. Muchas gracias, Bea. Acá hay una pregunta para los cuatro. Dice, acá, me imagino que en la universidad, en el aula, acá faltan jóvenes. ¿Qué debemos hacer los más adultos para atraer más a los jóvenes a una experiencia transformadora? Voy. ¿Concuerdas que faltan jóvenes, no? Sí, sí, igual. Darle real protagonismo en los diferentes voluntariados, en las pastorales juveniles. Protagonismo, pero de verdad, a los jóvenes. Que no se quede en la palabra, en los dichos del Papa. Nosotros en la pastoral UC, muchas veces yo tengo ideas y digo, oh, qué buena idea tuve. Se la voy a ir a vender a algún voluntario, a algún estudiante para que la empecemos a desarrollar. Y se la digo, tenéis que hacer esta cuestión. No pasa nada. En general mis ideas son un fracaso. Pero cuando las ideas vienen de los mismos estudiantes, resultan. Porque obviamente que tienen mejores ideas que yo, pero aparte porque son ellos los que tienen que hacer su propia pastoral. Nosotros, por supuesto, darles la herramienta. Yo no me considero un adulto, quizás para esa pregunta, pero a los adultos que les toca trabajar en diferentes instituciones de iglesia, o no de iglesia, darle real protagonismo a los jóvenes, que ellos tengan libertades, que tengan independencias. Por supuesto, con una asesoría, con herramientas, porque los adultos tienen mucha más experiencia, tienen muchas más herramientas, pero la energía y el protagonismo, el liderazgo, tiene que estar en el joven, tiene que estar en la persona que va finalmente a hacer el proyecto, porque si nosotros tratamos de imponer un formato pastoral, tratamos de imponer un proyecto, una idea, que es lo que me pasa a mí cuando lo intento, no resulta. Entonces, nosotros hemos funcionado con esta lógica hace ya harto tiempo. El 2011, en la pastoral, habían 24 proyectos, la mayoría de estudiantes, porque hay otros de profesores y de funcionarios. La mayoría de estudiantes, 24. El 2015, 4 años después, eran 48 iniciativas distintas de llevar el mensaje de Cristo. Hoy día, 2019, son 70. 70 maneras, o sea... Y es porque a un alumno se le ocurre algo que es diferente al de al lado. Y eso convoca, hay muchos proyectos, por supuesto, que tienen un ciclo, que terminan, que llegan a cierta madurez, que ahora hay otras necesidades. Y creo que, o sea, ahora hay muchos estudiantes que han querido hacer distintas iniciativas por el tema de los migrantes. Y eso claramente nace hoy día porque ahora es una realidad patente. Pero dar verdaderas libertades, que no sean el papel, dar verdadera autonomía, verdadero protagonismo. Eso contestaría yo. Sabes que yo creo que una de las cosas más importantes para los jóvenes, que es lo que nosotros hacemos allá, es que después de que cada una de estas cosas, de estos procesos ha sucedido, ya sea porque se articuló a una asignatura en el sentido de aprendizaje-servicio o algo así, lo importante es hacer ese espacio de reflexión después, en que al estudiante se le potencia y se le hace ver la importancia que tuvo lo que él hizo. Porque si no, la cosa queda ahí, queda como una experiencia puntual, ¿no es cierto? Y que se hizo y que fue súper entretenido y que fuimos para allá, lo pasamos regio y después nos volvemos y que es lo que pasa con muchos voluntariados, ¿no? Que los jóvenes incluso llegan al momento en que creen que ir a hacer trabajos voluntarios de verano es ir a veranear, ¿no? Exacto, entonces lograr que cada acción que se hace en estas situaciones prenda la mecha y que el estudiante se entusiasme y que después vuelva solo a preguntar ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? Y inventar cosas de la nada. El proyecto que yo tengo en Temuco
no crean ustedes, es bien pobre, aquí me van a echar de Santo Tomás, pero es bien pobre. Nosotros hacemos muchas cosas con muy poca plata, por decir casi nada, con la voluntad de las personas, y llegamos y hacemos lo que hacemos muchas veces es con la cooperación de los mismos estudiantes o con la cooperación de bueno, igual nuestra rectora ya nos apoya bastante, pero muchas veces también con muy pocos recursos económicos, y sin embargo los estudiantes se entusiasman y sienten que lo que hicieron fue bueno. Pero eso es lo importante, que no se quede la cosa en una cuestión puntual o en haberlo pasado bien y haberse hecho una cosa que fue ahí nomás, sino que llegar más allá y hacer este espacio de reflexión y darles a entender. En eso yo creo que son los mayores los que tienen que facilitar e inducir esa reflexión. Si no, la cosa se queda en una cuestión puntual que no dejó nada, no tuvo ninguna significancia. Yo creo que eso. Sí, es que va quedando poco tiempo y muchas preguntas, entonces vamos a seguir respondiendo, atendiendo las preguntas. Entonces, esta pregunta para ti, Raúl. ¿Es posible ser no creyente y aún así sentir la necesidad de ayudar y participar en diversas causas sociales y estudiar servicio social con el fin de ayudar a personas vulnerables? Sí, totalmente. Totalmente, yo creo que sí, que es posible. Ahora también siempre hay una razón. Hay una razón, de repente, o en momentos, en circunstancias, uno puede estar pasando quizás problemáticas que te hacen como cegarte o anular cierta voluntad. Pero se parte de un concepto de que siempre hay una voluntad que es superior. Y esa voluntad superior uno de repente la bloquea, la ignora. Pero esa es la que te moviliza a hacer acciones, la que te moviliza a sentarte con un prójimo, la que te moviliza a levantarte todas las mañanas, quizás en tus tiempos libres, a generar acciones, la que te moviliza también para dejar, no sé, parte de tus vacaciones para poder relacionarte en diferentes comunidades. Yo creo que sin esa base, o sea, no habría una voluntad. Beatriz, cuando se te cerraron las puertas, ¿cómo las abrías y cómo no se te apagaba la luz? En un término más chileno, se te apagaba la luz ahí. Qué poético, ¿no? Todo. Bueno, supongo que en general con el tema del proyecto, me entiendo. O sea, si no... Sí. Bueno, a ver... o sea, tuve muchos momentos de... O sea, es muy fuerte, no sé si a alguien le ha pasado, cuando uno se ve llamado a algo tan concreto, que es un proyecto que uno tiene muy claro, que le llama el corazón a hacer algo así, y ve que todo va en contra. Pues eso, llamar a un montón de empresas que no te hagan caso, que la gente desconfíe en ti. Incluso en mi propia universidad lo puse en España y la gente me decía, pero tú eres muy joven para hacer esto, pero tú no tienes experiencia, pero tú no entiendes, ¿no? Y yo decía, ya, pero lo quiero hacer. O sea, porque me siento llamada a hacerlo por la experiencia que yo tengo de la vida, que yo entiendo que en una realidad tan difícil también tiene que haber una esperanza, porque si Nusra, esta niña, no tiene una esperanza para su vida, yo tampoco la tengo. Si me pasa que me tengo que ir por una guerra. O sea, en general es como se me hizo una pregunta existencial en general a mí, bueno, a cara a toda la humanidad. Y entonces, obviamente, este largometraje para mí ha sido como un diálogo con un espejo, ¿no? de mí misma, de solucionar esta gran pregunta de qué esperanza hay para el mundo en general. Y luego, ¿qué tipo de integración se puede dar realmente? Porque en Europa y yo creo que en este siglo vamos a tener que enfrentar grandes oleadas migratorias porque estamos en un mundo de mucho movimiento y si no sabemos relacionarnos con el otro, con el prójimo, con el hermano, no sabemos integrarle en nuestra realidad, saber que es nuestro hermano, no hay integración, o sea, no hay posibilidad de construir juntos, sino de hecho más conflicto y más guerra y más todo, ¿no? Entonces, que para mí era como rescatar realidades de encuentro que respondieran a un conflicto futuro que yo veo que va a ser muy próximo, que va a ser, de hecho ya está sucediendo, o sea, en Europa al menos. Entonces, yo tenía muy claro esto y veo un montón de cosas en contra, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero es tener insomnio. O sea, yo tuve muchas noches de no dormir porque decía, es que quiero sacar esto, pero no cómo voy a hacerlo. Yo no se da cuenta que, en general, hay un sacerdote que dijo el otro día, bueno, una frase que dijo, ¿no? Que dijo, es que realmente no sale rentable casarse a los 25, no sale rentable casarse a los 22, no sale rentable esto, pero la gente lo sigue haciendo porque tiene fe.
O sea, y si miramos las cuentas, si miramos mi razonamiento de estando en el documental, no salían las cuentas para hacer el documental, no salía mi experiencia para hacer el documental, no salía nada. Entonces, ¿por qué tengo que seguir haciéndolo? Porque me siento llamada y en esa llamada y en ese grito de querer hacerlo, yo veo que es la voz de Dios diciéndome que tengo que hacer eso, ¿no? Que soy instrumento en ese momento. Por lo tanto, fíate, si es que no tenemos que hacer nada más, ¿no? Fiarnos. Y todo el tema y todo el drama está en que no nos fiamos. Y para mí ha sido la lucha de todo este camino de decir, pues sí, no tengo ni idea de cómo va a salir, pero tengo que levantarme por la mañana y pues rezar, que salga o que sea tu voluntad, y es así o así. Y ahí yo me daba cuenta que podía vivir con más ligereza, fíjate, porque si no era todo irme a la universidad con un montón de dramas de esto no va a salir, esto vale mal, esto no me ha respondido esta persona, todo va fatal, y era horrible, o sea, decir, una contradicción interna muy fuerte. Pero luego cuando dejaba de entrar esa pequeña luz de decir, pero realmente, vea, piensa, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es un deseo que tú te has puesto a ti mismo, a mí misma? No. Es un grito que yo he reconocido que algo más grande quiere de mí. Por tanto, pues fíjate, no sé. Y cuando hacía ese ejercicio un poco de oración, entonces decía, bueno, pues oye, sí. Y ahí todo se iba... O sea, es fuerte porque, no sé, supongo que os habrá pasado, ¿no? Pero todo se suaviza. Y es un poco la experiencia que yo tuve, que repito, creo que es un camino constante. O sea, cuando tengo cualquier otra cosa, otro problema parecido, también me suele pasar que tengo ese paso previo de ¡ay, qué escándalo, todo es horrible! Pero luego, obviamente, hay que hacer el camino otra vez. Y eso. Evangelina, ¿cómo puedo mostrar la realidad cuando no hay apoyo e interés de la gente? Bueno, no hay que desfallecer, como decía Beatriz, hay que insistir. Hay que insistir 1000 veces si es necesario y llegar muchas veces a sensibilizar a las personas. A veces hay gente que se sensibiliza muy fácilmente y otras que cuesta muchísimo hacerlo. Pero hay que insistir. Yo tengo la ventaja de que el tiempo que dedico a Santo Tomás es justamente ser facilitador de esta experiencia y ser este nexo entre una comunidad que necesita mucho y el mundo académico que lo constituye Santo Tomás en Temuco. De repente es súper fácil y de repente es súper difícil, pero hay que insistir y hay que poner entusiasmo y a veces, y mi experiencia me dice, cuando insisto, a veces me desgasto, a veces me enojo y todo eso, ¿no es cierto? Todo pasa, pero lo bueno es que cuando las personas han logrado hacerlo una vez, nunca se van. Eso es importante. Gracias. Llevarlos por primera vez a veces es difícil. Francisco, ¿cómo crees tú que la Iglesia lograría abrazar esta diversidad presente en la juventud? No tengo idea. Pasa palabra. Pasa palabra. Chuta. Bueno, yo quizás algo no es la solución última, quizás algo muy mucho más accidental, pero sí creo que hay maneras de aproximarse a la juventud desde el lenguaje que importan mucho para abrazar esta diversidad. Creo que hay conceptos que se vienen transmitiendo, como por ejemplo la coherencia moral. Se viene transmitiendo esto y que habla de un principio de mucha humanidad. Pero creo que no es el lenguaje que tenemos que utilizar ahora. Creo que eso también, cuando ponemos la coherencia moral por delante, hacemos daño a la Iglesia, hacemos daño a la juventud. Creo que ahora tenemos que poner la coherencia en el amor por delante. Que ahí es donde sí incluyen las caídas, porque la coherencia moral no incluye la caída. Entonces, creo que hay un tema de lenguaje, uso ese ejemplo particular, pero por supuesto que hay miles de otros. Creo que la pedagogía del Papa en esto del lenguaje, en ponerse a hablar del wifi, de las redes sociales, del celular, creo que son maneras también de poder llegar a toda una diversidad y a una generación que por supuesto que es muy diferente. Yo pensaría que estamos en el camino correcto.
en el sentido de estas reflexiones, estos diálogos, de cómo aproximarse a estos tiempos, de cómo la Iglesia tiene que estar interpelada por esta realidad. Creo que son diálogos que se están dando, sobre todo ahora en Chile, por lo menos con esta crisis. Por supuesto que queda un camino largo, pero yo lo veo con ojos bastante esperanzadores. A mí me tocó asumir la dirección de pastoral el 2018, empezando el 2018, o sea, justo después de la visita del Papa, que fue justo después cuando empezó o explotó toda esta crisis, que por supuesto era una crisis mucho más larga para atrás, pero que explota muy fuerte después de la visita del Papa. Y yo dije, y soy el director de la pastoral ahora, justo ahora, y me toca esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta cuestión se va a ir para abajo, se va a ir a pique. ¿Cómo vamos a poder acoger no solo la diversidad, acoger todo este sufrimiento, este dolor de las víctimas, de los abusos, esta desconfianza en los sacerdotes? Y bueno, resulta que, y ahí me aprovecho para decir mi tercera impresión, lo tercero que me tiene trabajando en esto, que hay muchos jóvenes que no están dando un pie al lado, que no están dando un paso atrás con todo esto que está pasando. Nosotros no solamente hemos tenido aumento de inscritos, que eso es algo muy raro, más en estos tiempos. No solamente hay más personas participando de los proyectos, hay nuevas iniciativas. Ahora un grupo de estudiantes con funcionarios de la universidad están desarrollando toda una estrategia para abordar personas que están en situación de calle en Santiago Centro. Y cómo eso ha causado también furor en nosotros como iniciativas de ese estilo. Yo creo que, bueno, primero, tema del lenguaje, de abordarnos de manera diferente, y segundo, estos congresos creo que son fundamentales también, de mostrar esta parte de la Iglesia que está al servicio de los demás, que está al servicio del más pobre, que creo que también es una visión muy atractiva y que nos saca un poco de todo lo negro, de toda la crisis que estamos viendo, que por supuesto que no tenemos que hacer ojos ciegos, pero que no nos podemos olvidar de toda esta otra cara, que creo que instancias como esta sí lo sacan a relucir. Esta pregunta es para los cuatro. Vamos a comenzar por acá, razón de que han hablado mucho Francisco y Angelina. ¿Cómo se compatibiliza el voluntariado y el trabajo remunerado con la familia, si es que lo tienen, en una sociedad cada vez más consumista, donde los horarios laborales consumen todo y son remuneraciones muchas veces injustas? Bueno, en mi caso personal, como les mencioné en un comienzo, yo no estoy en mi ciudad de origen, yo estoy en Chillán. Y allá la única familia directa que tengo es mi papá biológico. Las instancias que tenemos para compartir en sí, mucho no son por los tiempos que tenemos, pero creo que es importante sí buscar ese tiempo, buscar ese momento para poder relacionarnos. Se crean diferentes dinámicas en la relación que uno puede tener con la familia, y creo que la más importante es la retroalimentación que podemos generar de las actividades que todos los integrantes del núcleo familiar pueden realizar, ya que enriquecen el propio crecimiento personal que vamos adquiriendo en este núcleo. Y cómo se conjugan, yo creo que con voluntad, simplemente, con voluntad. No sé. Sí. O sea, no tengo mucho más que añadir, solo decir que es muy difícil, sobre todo a mí me ha pasado de estar estudiando, estoy estudiando doble grado de Historia de Periodismo, y aquí también, aunque sea intercambio, y está toda la fantasía de que los de intercambio no hacemos nada, es mentira, porque sí, hay mucho trabajo. Y por ejemplo, con unos amigos están haciendo un voluntariado en Puente Alto, aquí en Santiago, con los niños, ¿no?, de Puente Alto, en una parroquia, y yo he intentado muchos martes ir, pero me encontré, por ejemplo, la semana pasada que no pude porque tenía parciales. Y yo ahí me planté y dije, es que me encantaría, tengo el deseo, porque es ahí donde descubro la real Iglesia, ¿no?, el real Cristo. Bueno, el real amor de todo esto, que es como una especie de alimento que uno necesita para su vida, pero no puedo. Entonces, bueno, pues ahí yo también considero que hay obligaciones que cumplir, que no, si fuera por mí, pues obviamente estaría todo el día donde más me gusta estar, pero tengo cosas que hacer, y ahí pues igualmente descubrir la vocación. En ese sentido, pues yo me planté en mi casa y dije, pues tengo que estudiar, pues por aquí me llama Dios, vamos a descubrir por qué. Pues a leer con más entusiasmo, a intentar profundizar en el estudio. A mí la historia me fascina. Pues ese día pues descubrí
los liberales y cómo han implantado un régimen liberal en Argentina, ¿no? Y entendía mucho porque Argentina actualmente está como está, no sé, es un poco friki, pero en el momento dije, bueno, pues no, hoy no puedo ir a voluntariado, pero voy a intentar disfrutar realmente del estudio porque es lo que me toca, ¿no? Un poco así. Vamos a aprovechar que estaba terminando de hablar Beatriz para mostrar el tráiler del documental de la película que vamos a ver a las 14 horas en la hora de almuerzo. Yo le voy a pedir que se retiren un poquitito para que no les caiga encima el telón. Son 2 minutos y después a lo mejor dejamos a Beatriz con Enrique que nos comente este tráiler. Vamos a apagar las luces, retroceder un poquito. Ahí está. Once upon a time, 2 children had to leave their country because they were refugees. We are leaving home to travel to a new faraway land, a land where bombs don't fall from the sky. Should I stay in Syria? Should I see my kids die in front of my eyes? Or I will die and leave them alone? What should I do? Maybe I began to ask myself, is it wrong? Is it right? What I did? And the thing that you hear time and time again is, we feel like the world forgot us and they don't care. My grandma says that in this new faraway land, we will have another home. There is a pain that goes really, really deep. They're gonna carry that for the rest of their lives. And they're so grateful for the little that we do for them. I'm Anna. Nice to meet you. The only thing that I can do is to be there. We'll do everything we can to show you that the world didn't forget. One time, my dear said, Mom, I feel they love me. I feel they love us. Había como música de fiesta, eso no es real, alguien ha pirateado o lo que sea, pero bueno, si buscáis Farawayland trailer en YouTube, sale el tráiler, o sea, bueno, que es, habéis visto el tráiler, pero la música no era. Pero es un problema sin más. Entonces, realmente me gustaría hablar del documental cuando se viera, o sea, no tiene mucho sentido que explique ahora un poco lo que es, pero para intentar hacer un poco síntesis de lo que hay, obviamente con esto que explicaba, ¿no? Que era intentar plasmar los encuentros que yo pude ver en Grecia, que eran reales, que simplemente es poner una cámara y grabar lo que hay, que es una realidad humana. Hay 3 historias, una de una madre siria, que puede ser la madre de cualquiera, y uno se da cuenta cuando viendo el documental, que tiene cuatro niños y tiene una amistad preciosa con una voluntaria coreana, que justamente es muy casual porque el padre de esta mujer coreana fue refugiado durante la época de la dictadura de Corea, ¿no? Entonces como que uno ve esas realidades que a veces son tan parecidas y tan diferentes, pero que en esa empatía humana pues uno descubre un encuentro. Luego, una voluntaria muy joven, belga, que tiene una amistad muy bonita con un artista sirio. Y luego finalmente la tercera historia, luego hay como historias secundarias, que es la amistad de una voluntaria española del norte, del País Vasco, con un afgano, con un chico afgano, que aquí hay como
otra, o sea, esta es una historia muy bonita, pero ahí tiene una parte de spoiler que no voy a dar. O sea, no. y bueno, a nivel de contextualizar hasta qué punto estamos en el trayecto del documental, el documental ha ganado un premio muy importante en España, que es el premio a Mejor Largo y Mejor Foto del Cine Festival de Madrid, o sea, capital de España. Luego el Festival de Cine de Guayaquil también ha ganado en Ecuador, sí. Ha ganado la Iguana de Oro, que es el mejor largometraje. O sea que también para nosotros ha sido como, ya cuando nos empezaron a galardonar, ¿no? Imaginaos todo el trabajo que había en medio de un año y medio casi de insistir y tal, que al final sea un ámbito internacional objetivo que te diga que es un producto de calidad. O sea que de hecho haber apostado por este punto de vista, también tengo que decir que todos los del equipo somos católicos, es valioso incluso dentro del ámbito público. O sea que la gente necesita un mensaje así. No simplemente que se quede entre nosotros, ¿no? Estamos muy bien recogiditos, todos aquí juntándonos entre gente que piensa igual. No, es que el mundo necesita un mensaje así, en una realidad difícil. Y bueno, para mí ha sido fundamental, o sea, más allá de los premios y los galardones y tal, que está muy bien, el saber que se reconoce este tipo de mensaje. ¿Acaso hacer la última pregunta? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Qué has podido conocer tú de la realidad de Chile con el tema de los refugiados? Yo estoy averiguando un poco, por ejemplo, en el año 99 llegaron 26 refugiados, y ahora en octubre del 2017 llegaron 14 familias y había un poco de controversia, ellos se han sentido un poco que les pintaron una cosa y se encontraron con otra. ¿Qué has podido conocer un poco de esa realidad de los refugiados que han llegado a nuestro país? La verdad es que no mucha, porque me he enfocado en la universidad, que tengo que enfocarme en la universidad y al final estoy aquí de un intercambio, ojalá estar más tiempo para poder ahondar más en realidades vulnerables. Entonces realmente no he tenido contacto con refugiados. Sí que he estado muy interesada en el tema de la inmigración haitiana, que me parece que es fundamental, sobre todo para Chile, el poder afrontar esto con integración y con empatía real a un colectivo tan vulnerable. Y lo que he visto es que hay grupos realmente, sobre todo desde el catolicismo, muy implicados en que esta gente se integre, pues a raíz de clases de español, de acompañamiento legal. O sea que me estoy realmente sorprendida, porque es que uno se da cuenta que al final es que sirviendo es cuando uno tiene sentido, no sé, que se descubre también una riqueza en ese encuentro entre culturas, ¿no? Que no es una cosa de eres diferente, te voy a apartar, sino que es lo que estoy viendo en diferentes realidades. Pero bueno, o sea, lo que yo digo siempre cuando me preguntan algo así es que al final el refugiado es el amigo que está contigo en clase también, el refugiado es el que está en la calle también pidiendo dinero, es que no es una cosa de... O sea, es como lo que explicaba un poco ella, o sea, al final vulnerables somos todos. O sea, el tema es la posición católica es la de abrirse a ese tipo de vulnerabilidad, no simplemente... Yo lo descubrí en la inmigración porque hice un voluntariado allí y me di cuenta que era una realidad muy concreta a la que quería responder, pero intento siempre en mi vida, ¿no?, estar atenta a estas cosas, que en pues, cualquier tipo de pobreza, al final, que es la condición más extrema, contexto extremo. Bueno, entonces tengo poco tiempo para estar en Chile, me encantaría, porque me he enamorado de este país, es una cosa, tenéis un país espectacular. En lo que es la Patagonia, a nivel, pues que estoy encantada, o sea, voy a intentar alargar la visa, no lo voy a conseguir creo, pero voy a intentarlo, y espero volver para acabar de descubrir esto, ¿no? Así que nada, gracias.